¿Cómo va, Joaquín? ¿Todo bien? Rodrigo, bien, contento de estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Quisiera arrancar justamente para que me digas cómo son las actividades Bueno. por el trabajo que están realizando. La verdad es que estamos muy contentos porque hoy tuvimos la presentación de un proyecto de ley, que es una ley que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, y es una ley muy ambiciosa por el derecho de las personas mayores, y la verdad que Mirta tuvo la gentileza y la verdad que un gesto en política que yo valoro muchísimo, por una persona de su trayectoria y de su reconocimiento que se haya venido para acompañarnos. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos y habla de la calidad de persona que es Mirta. Y también nos acompañó ni más ni menos que el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, con lo cual también fue un ambiente muy cálido que se armó, porque se presentó una ley, había muchas personas vinculadas con centros de jubilados, centros de pensionados, en el cual pudimos charlar sobre qué es lo que queríamos, vinculado con los derechos, vinculado con un sistema de cuidados, vinculado con defenderlos contra la violencia, vinculado también a un tema que muchas veces se esconde, que es el tema de los geriátricos truchos, y poder estar hablando de cómo construimos un sistema en el cual los geriátricos sean la última opción y no la primera, hablar de solidaridad entre generaciones, y en ese contexto la verdad es que fue una ley que hoy compartimos, se armó un momento muy lindo, y creo que arrancamos una etapa de poder discutir entre los santafesinos cómo le ponemos en agenda pública los derechos de nuestras personas mayores. Y no de forma caprichosa, lo decía el gobernador. La provincia de Santa Fe es una de las provincias más envejecidas de Argentina, y en muy pocos años más de 800.000 santafesinos y santafesinas van a ser personas mayores, van a ser adultos mayores. Entonces es una mirada profunda de derechos humanos, pero también una mirada estratégica sobre cómo construimos sistemas de salud, pero también de viviendas, de educación, de seguridad, que contengan y que le den dignidad a una enorme mayoría silenciosa, decimos nosotros, de personas mayores que quieren gozar de su vida y de sus derechos plenamente. Así que en ese contexto tuvimos una presentación de la ley. Más 60. A 60, le pusimos ese título para que pegue, para que la gente se acuerde. Tiene que ver con que el ser adulto mayor, ser una persona mayor es ser diverso, ser heterogéneo, tener diferentes culturas. No hay una única forma de envejecer, hay múltiples, y desde esta ley queremos reconocerlas a todas y entender que todos y todas tienen derechos a partir de esta ley. Hoy el adulto mayor está siendo defendido de todos sus derechos por ahí vulnerados, o sea, ¿no? Me vienen a la cabeza, digamos, un montón de imágenes que he vivido, digamos, cuando era chico. Me viene de la época de Norma Pla, con sus protestas, y de aquel, no llore ministro, ¿se acuerda, no? Sí, sí. ¿Cómo es hoy la vida del abuelo? El jubilado, el adulto mayor, no tiene defensor. Y nombrabas recién a Norma Pla. Norma Pla creo que fue... No es la última, porque siguen habiendo, está Marcos Wallman, hay otros personajes, pero que juntan un puñado de jubilados, los días miércoles siguen yendo a las marchas, pero no son esas marchas multitudinarias. Y yo, como soy más viejita que vos, ya te estarían hablando de Estrella Monteverde, de Carlos Simiscos, de Lieberman. Y en realidad entre todos ellos a mí me queda la imagen de Carlos Simiscos y de Norma Pla. Carlos Simisco, un jubilado bancario, que fue uno de los pioneros dentro de la mesa coordinadora junto con Estrella Monteverde y Lieberman y otros en juntar a todos los jubilados frente al Congreso, pero miles y miles. Yo iba a hacer notas y realmente uno se encontraba con muchísimas historias, con automovilistas que decían a estos viejos porque no se van a la casa, le pasaría con el auto por encima, y esto es lo que me queda de recuerdo de ese entonces, allá por los años 90. Y después de una Norma Pla que se subía ahí en las puertas de la CGT,
reclamando o protestando frente al Congreso con esas vallas y golpeándola, o con la imagen, el ministro, no llore ministro, porque él no podía vivir con 10.000 pesos y los jubilados solo pedían 4.50. Cuando fue la famosa frase de Sí. Norma Pla, cuando se encontró con cámara abierta, Sí, como se dice, sí. con Domingo Felipe Cavallo. Hoy no hay grandes defensas que no sean visibles. Defensas hay, pero no están visibles. Y realmente genera mucho dolor, porque nosotros decimos que todos hay una ley madre, que es la Constitución Nacional, donde todos tenemos derechos y obligaciones, pero parecerían ser que los derechos son de un puñado de gente y las obligaciones del resto. O sea, en el caso de los adultos mayores tienen la obligación de todo, sin derecho absolutamente a nada, porque no paran una fábrica, porque no paran los comercios, porque no paran las escuelas, porque no paran un país, porque simplemente pueden cortar el tránsito con algún automovilista que le fastidia de tantos cortes y decir, quiero pasar por encima de todo esto, porque no se van a la casa a mirar televisión o a tomar mate. Y creo que eso es lo que demuestra cuando la sociedad no toma conciencia, que en ponerse en el lugar del otro, en decir, hoy estoy yo acá y tengo toda la fuerza y la fortaleza de poder salir adelante, pero mañana voy a estar de ese otro lado. Y quisiera que alguien me escuche, que alguien realmente se siente a entender las necesidades que tenemos. Y lo he dicho hoy, no sé, ya 10 veces. La gran preocupación que a mí me genera personalmente, creo que a muchos, porque lo ha demostrado Joaquín con su proyecto, de saber que el adulto mayor, que el jubilado es una carga para los estados nacionales, provinciales, municipales, que es un número y que es un balance negativo, y que es un gasto. Y realmente no toman en cuenta durante 30, 40 años que pagaron prepagas u obras sociales o pagaron aportes y sobre todo para que poder todos vamos jubilarse. A ser jubilados. Por eso digo, no nos ponemos del lado del otro, es como que nosotros nunca vamos a tener arrugas, yo sí, porque ya dentro de poquito yo soy abuela, así pero empecé en el año 79 con el tema de los jubilados, así que es una batalla de muchos años, que me permite estar haciendo referencia a distintos momentos, pero que la situación nunca ha sido diferente para los jubilados. Allá por los años 80, cuando se trataron de integrar en guetos, llamados centros de jubilados o casas de familia, donde iban a tomar el té porque la familia no tenía tiempo de prestarle atención, la sociedad no tenía tiempo de prestarle atención, y de alguna manera iban a jugar a las cartas a las casas de las amigas o a tomar el té, y así los hombres, hasta que tomaron la decisión de formar centros de jubilados para poder hablar entre ellos, para poder reunirse, lo que yo les llamaba los guetos de jubilados, hasta que esos centros de jubilados o esos guetos se transformaron en centros de acción y empezaron a actuar, a intercambiar, a interrelacionarse. Era organizarse. Sí, pero en un comienzo fueron guetos porque la familia no tenía tiempo para escuchar, porque es cuando empezaron a trabajar el matrimonio, cuando les molestaban dentro de la casa, porque le ocupaban la pieza de los chicos o porque ocupaban espacio de los chicos, y pasó a ser una preocupación y una ocupación en lugar de un disfrute. Y yo quisiera volver a ese país que es tan soñado, donde los domingos nos juntábamos en la mesa como buenos tanos, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis padres, mis primos. Volver a ser una familia, volver a respetar a la familia con el patriarca de los pájaros, como siempre tengo de referencia, que era mi abuelo, ¿no? El tema de seguridad que, no sé si vamos al corte o... Vamos a ir a un corte, pero dejar la pregunta No, para... el tema de seguridad que tocaban, porque a mí hay algo que me causa, la verdad, una bronca, una indignación, y a veces cuando hablábamos, cuando se agrede, ¿no?, a gente de la tercera edad como embarazadas, cuando hablamos, ¿no?, ni una menos, y se hacía una marcha, incluir en este caso, porque yo no concibo, o si se es pareja la ley, cuando hay gente que ingresa a robarle a un anciano y encima se les pega. Digo, ¿cómo se trata eso? ¿Se lo defiende? ¿Hay algo? Porque tampoco puede ser que se lo tome igual. Exacto. Cuando hay una persona que es totalmente despareja. Y a mí me produce una indignación
algo tan aberrante cuando se le golpea, se lo ata, se le hace ese tipo de cosas y por ahí es tratado como una persona más. Y me parece que no es una persona más. Y como bien decimos ese, ni una menos cuando una mujer, lo mismo me parece cuando es para una embarazada y también, y a veces no nos damos cuenta cuando pasa esto con los adultos mayores. ¿No? Así es. Respondemos de esto y seguimos hablando, ¿les parece, después del corte? Sí. Está Mirta Tundi con nosotros, está también Joaquín Blanco, seguimos conversando después del corte. Dale. Estamos en la última hora del programa, está con nosotros Mirta Tundi, también Joaquín Blanco, bueno, la gente que nos está sintonizando ahora. Estamos hablando de Más 60, que es la ley que presentó justamente Joaquín Blanco en la legislatura provincial y que tiene justamente el alcance y la defensa de derechos de los adultos mayores, de nuestros abuelos, como se dice. Mirta, te hacía una pregunta interesante, mi compañero Carlos Núñez, sobre qué pensás de cómo tiene que actuar no solamente la legislación nacional, sino también la justicia. Es un pilar fundamental la justicia hoy, ¿no? En todo, en los recursos de amparo que se presentan, digamos, inclusive para la defensa de los abuelos, pero en la justicia penal, como se dice, o correccional en algunos casos son menores. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se puede actuar, digamos, cuando agreden, violentan a un...? Yo lo voy a decir en mi experiencia y en la forma que lo siento, pese y le duela a quien le duela. La justicia es una sola y las leyes es una sola y tiene que ver con todos los ciudadanos que vivan, o con toda la gente que viva en nuestra nación, ¿no? Lo triste es que cuando se tratan de jóvenes o personas jóvenes o adultos jóvenes, se maneja de una manera. Cuando se trata de personas mayores, lo he mencionado y lo he visto en pantalla y dentro de un medio que yo trabajé, con una pantalla partida y te lo ejemplifico para que te des cuenta. El año pasado estaba Dominique Metzler, y había otro periodista, Dominique estaba en La Tablada y el otro periodista estaba, no sé si en Carapachay. En La Tablada habían asaltado un matrimonio donde el hombre fallece de un infarto, del miedo a ser asaltado. Y en la otra pantalla, en la otra mitad de la pantalla, no me acuerdo el periodista si era Marcos o quién, estaba en Carapachay con un montón de gente, pero toda la gente del barrio, porque también habían asaltado a un remisero y había muerto. Dominique estaba sola, con la imagen del anochecer y una casa. Y en la otra pantalla estaba todos los vecinos con el periodista. Y eso te determina rotundamente en qué valor está cada uno. O sea, acá no vimos a los vecinos salir a reclamar por el adulto mayor. Y acá vimos a los vecinos a reclamar por el remisero. El remisero tiene tanto valor como el adulto mayor. Y en verdad lo que pasa es eso, es la indiferencia, porque lo primero que te dicen, como apareció en la zona de Avellaneda, que en una casa que tenían a un abuelo sepultado debajo de la escalera, sí. Después que le habían tomado la casa, ¿qué dijo la vecina? Y era una persona de 90 años. Y eso es lo que constantemente escuchamos. Total, ya había vivido, total, ¿qué íbamos a hacer? Y en la justicia pasa lo mismo, nadie sale a investigar, y bueno, ¿quién va a reclamar? Igual se iba a morir, falta que digan. Y eso es lo que indigna. Y lo que yo valoro es el proyecto de Joaquín Blanco, porque hay una parte en cual establece que existan los organismos en defensa de estos casos de asesinatos, de robo a las personas o estafa a las personas adultos mayores, dedicadas y especializadas, porque la verdad que hoy por hoy, salvo individualmente o algún sector que se quiera o alguna ONG, a nivel Estado, como política de Estado, el adulto mayor es alguien que ya está de paso, es alguien que ya vivió su vida y total, ¿para qué vamos a ubicar a toda la policía a buscar a quién mató o a quién hizo? Porque otra de las cosas que no se tienen en cuenta en las estadísticas, los que se mueren después de haber sido asaltados, que por ahí se mueren... Los accidentes de tránsito. Claro, que se mueren secuelas, un mes o 2 meses después
por un estado depresivo. Y realmente esto es lo que indigna, Sí. y que el proyecto de Joaquín no tiene. Tiene un alcance muy integrador. Sí, digamos. planteamos en este punto concretamente que se cree dentro de la Fiscalía, del Ministerio Público de la Acusación, una unidad especial para investigar delitos contra las personas mayores. Y esto que plantea Mirta es así. Muchas veces es violencia, pero el delito más frecuente es el abandono. Y hay el abandono por parte de la familia, muchas veces, la soledad, la depresión. Y estas cuestiones necesitamos los jueces, claro, no sale en la tapa de los diarios, no es un robo a un banco, pero son situaciones que se llevan vidas humanas. Y necesitamos que los jueces visibilicen esto y que el sistema penal se movilice a partir de este tipo de delitos. Y no el otro, existirá una estadística tampoco respecto de esto. no existen estadísticas porque Claro. son situaciones que no se terminan denunciando, porque pareciera que el que se muere por soledad, por tristeza, se muere con culpa y parece que es una cuestión natural, y es un estado de abandono muy grave de personas que, como decía, dejaron todo y han aportado al Estado, han aportado a la sociedad, y que realmente necesitamos que el sistema de justicia ponga la lupa sobre estos casos. Lo otro que estamos nosotros planteando en la ley, todo lo que tiene que ver delitos contra el patrimonio. Por un lado, la familia dispone de la casa, dispone de los bienes, de los muebles, y muchas veces dispone hasta la tarjeta para cobrar la jubilación, sin ningún tipo de criterio ni de pregunta sobre la autonomía, sobre qué quiere hacer ese jubilado y ese pensionado. Y por otro lado, hay toda una red, y estoy hablando no solamente de cuestiones informales, estoy hablando de bancos, estoy hablando de mutuales, estoy hablando de venta telefónica por llamado. Hay todas redes de economía del delito pensadas para estafar jubilados. Claro. Y todos los meses le descuentan 300, 400 pesos dentro de la jubilación. Y nadie investiga estos delitos. Y muchas veces cuando el jubilado se da cuenta, por un lado tiene el daño económico y después tiene un daño emocional, porque hasta la propia familia le recrimina Claro. que cayó engañado, y hay un daño a la autoestima, y se pierde autonomía, y hay depresión. Entonces, estas cuestiones hay que investigarlas. Nosotros planteamos la unidad especial dentro del Ministerio Público de la Acusación, y por otro lado que Santa Fe tenga el defensor provincial de las personas mayores, que sea como un defensor del pueblo, Muy bueno. pero que exclusivamente se dedique a las personas mayores. Y todo aquel que tenga una denuncia contra el PAMI, que hay muchísimas y en esta ciudad, es un drama conseguir un turno para una radiografía, conseguir un turno para un médico especialista. Y después de lo que sucedió con el PAMI, Y después un de lo que- escándalo tras otro. Sí. No hay un gobierno que haya tenido al PAMI, por lo menos de lo que yo conozco en la ciudad de Santa Fe, de cómo repercute directamente en que los sanatorios Los no prestadores. generan, digamos, las prestaciones que deberían. Terminan siendo, disculpen esta expresión, pero terminan siendo un depósito de ancianos. Sí. Sí, los sanatorios, y no ¿eh? tenemos todavía lo de siempre, no tenemos el padrón, el famoso padrón del PAMI, nunca se sabe cuántos son los jubilados y pensionados que reciben beneficios del PAMI. Pero digamos, todo esto, cuando un jubilado tiene un problema con el PAMI, con la ansiedad, ¿a dónde va? ¿Quién lo escucha? Tal cual. ¿Dónde recurre? ¿Sí? ¿A dónde tiene que le piden que mande un mail, le piden que haga una nota? Realmente una cuestión pensada para que nada suceda, para que nada cambie. Hay un estado de desprotección muy grande. Entonces la figura del defensor, independiente del Poder Ejecutivo, elegido por la Asamblea Legislativa y que exclusivamente se dedica a las personas mayores, nos parece una innovación muy interesante para que haya un lugar de escucha, pero a la vez de pelear y de tramitar causas.